Doy la bienvenida. Mauricio, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Pues muy contento de tener esta oportunidad. Los conocidos que hoy están en el panel. Y creo que es un ejercicio interesante en el que podemos compartir exactamente ciertos conceptos sobre temas diversos que tienen que ver con la logística y con los temas de seguros. Después, digamos, de lo que esperamos haya sido la parte más compleja de la pandemia, de las restricciones que eso trajo. Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, espero poder ahí orientar correctamente. Ok, Mauricio, muchas gracias. Y no sería nada de este evento sin nuestros invitados y nuestros expertos en la materia que nos van a ilustrar con sus opiniones durante un eje temático de 5 preguntas. Le damos la bienvenida a Andrés Navarro, gerente de riesgos de TM Transportes. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Raúl, a mis compañeros panelistas y a todos los que están conectados en este momento. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Muchas gracias, Andrés. También le damos la bienvenida a Pilar González, gerente general de Cargranel, empresa de transporte de Antioquia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que sea una horita muy productiva para todos. Ok, Pilar, muchísimas gracias. También le damos la bienvenida a José Hernán Ramírez, director de la Asociación Frente Seguridad Empresarial, y le damos la bienvenida a esta participación del segundo workshop sobre tendencias de asegurabilidad. Muy buenas tardes, Raúl, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Ok, José Hernán. Y también tenemos de nuestro panel a Juan Carlos Martínez, quien es CEO de Cargo Corp y todo el grupo Cargo Rix Internacional y Nacional. Le damos la bienvenida a este workshop número 2 del año 2021. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a todos. Gracias a Allianz por la invitación y como dijeron nuestros compañeros, esperamos que sea una hora de entretenida, de conocimiento y de, pues más que todo, de ideas que tengamos sobre estos temas tan interesantes que nos afectan a todos. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, ya habiendo presentado a todos nuestros panelistas, damos inicio a esta ronda temática con el primer tema que yo creo que es muy importante teniendo en cuenta el contexto en que estamos viviendo de digitalización y de obviamente todo lo que tiene que ver con las bases de datos y otros factores importantes como es el Big Data, ver qué visión tienen nuestros expertos, si este es un tema que se ve a largo plazo, se tiene que implementar ya o ya está implementado en Latinoamérica y particularmente en Colombia. Vamos a hacer un sorteo por acá. La persona que debería opinar sobre este tema, le damos la palabra a Juan Carlos Martínez. ¿Qué opina sobre este primer tema tan importante, digitalización y logística 4.0? Bueno, es un tema, Raúl, supremamente amplio, complejo, de actualidad. Yo creo que si el Big Data está para quedarse, yo creo que el Big Data está hace mucho tiempo en nuestra industria, especialmente lo que tiene que ver con la logística, el aseguramiento de la misma. Pues la data siempre ha estado muy relacionada con esta actividad. Yo creo que la misma globalización, la misma interacción de estos actores comunes, porque todos hacemos lo mismo a nivel global, o aseguramos, o transportamos, o asesoramos a una industria. Hemos venido utilizando la data o hemos venido colectando la data. O sea, todos desde que iniciamos la data, antes la colectábamos en cuadernos o en disquetes, pero siempre hemos tenido data. Lo que sí estamos viendo es que la adecuada utilización de esa data nos permite, para mí, en mi opinión, uno de los aspectos más importantes es el conocimiento profundo de la actividad que hacemos. Eso es lo que nos da a nosotros la data. La data a nosotros nos da conocimiento y ese conocimiento pues tiene que generar valor. Y en la data están, digámoslo, esas tres grandes perspectivas o como lo veo. La data en nuestro tema pues
definitivamente nos hace más eficientes. El conocimiento de esa data nos permite poder predecir, poder conocer, poder saber realmente qué es lo que pasa con nuestras diferentes actividades en los transportadores. Hablemos de navieras, que el manejo de su data es crucial, hace más eficiente su transporte, sus costos, su entrega de su producto final, del servicio que dé. Entonces, yo creo que la data, y más en este último año de pandemia, pues realmente lo que hemos visto es que se ha acelerado y se ha visto la necesidad, y todos los que ya venían trabajando en la data pues han fortalecido, y los que de alguna manera lo veían como algo a futuro han adelantado esos planes de implementación de la utilización de la data. Ahora bien, nosotros en la experiencia pues siempre hemos sido muy juiciosos con con el almacenamiento, la organización y el análisis de esa data, desde el punto de vista de gestión y lo que se llama o administración de riesgos. Desde el lado de suscripción, pues definitivamente el data nos permite conocer el comportamiento y de alguna manera mejorar nuestro proceso de aseguramiento o nuestro proceso de acercamiento a esa transferencia de riesgos basados en esa data. Nos permite ser mucho más eficientes en la tarifación de nuestros riesgos, nos permite conocer el comportamiento de esos riesgos o el posible comportamiento de esos riesgos. Entonces, en fin, a mí la digitalización definitivamente, esta pandemia hizo una aceleración importante en todos los campos de nuestra área, en todos los actores de nuestra área, y el Big Data pues ya ha estado hace tiempos, y lo que vamos a ver es cada vez más utilización de esa Big Data. Ok, Juan Carlos, muchísimas gracias por esa apreciación. Una de las preguntas que nos hacemos, ¿esto debería adaptarse de inmediato? ¿Hay algún plazo para poderlo, digamos, contemplar, o estamos quedados en Latinoamérica para su implementación? Yo creo, Raúl, que desde el punto de vista, por ejemplo, de logística, yo creo que está ya hace bastante tiempo, en la medida de lo que hablamos, que muchos de los actores de estas cadenas logísticas son líderes y tienen presencia a nivel global y llevan utilizando su data para hacer más eficientes sus operaciones. ¿Va a llegar? No, ya llegó. ¿Va a seguir? Definitivamente sí va a seguir, y va a ser la forma en que mejor hagamos nuestros procesos más rigurosos, con mejor trazabilidad y por ende con mejor resultado en cualquiera de las actividades que realicemos dentro de esta cadena. Gracias, Juan Carlos, por esta apreciación. Me gustaría irme a la parte logística, la parte, digamos, una de las partes más importantes de toda la cadena de abastecimiento, que es el transporte de carga. Andrés Navarro de TDM, ¿qué opinas sobre esta, digamos, tendencia que para muchos es nueva, pero para otros obviamente es algo que se viene cocinando, y que pues obviamente la pandemia ayudó a acelerar un poco su implementación? Te doy la palabra, Andrés. Gracias, Raúl. Sí, definitivamente el concepto de logística 4.0 para mí debe estar definida por la integración de procesos, digitalización de información y aplicaciones en la nube, informáticas. En resumen, creo que es importante ver los datos como un activo estratégico. El volumen de data a manejar aumenta día a día, y se ha vuelto obligatorio diseñar sistemas de información que nos ayuden a darle sentido a los datos. Preguntarnos qué quiero mirar, medir y controlar es clave acá. Yo creo que este reto ha llevado a que las empresas deban comprender y gestionar los riesgos de su sector, y para lograr esto debe existir una visibilidad de toda la cadena, y esto demanda obviamente de la logística una mayor integración entre sus partes, porque si algún componente falla se impacta negativamente el desempeño de todo el proceso. En conclusión, yo creo que se debe trabajar en un entorno digitalizado, monitoreado en el tiempo real, de extremo a extremo.
Y con esto se entiende que debe compartirse data a lo largo de la cadena, que redunde en optimización, transparencia en el desempeño. Sin embargo, deben considerarse también los riesgos en la exposición que tiene en ese aspecto, riesgos que pueden ser económicos, informáticos, sociales, inclusive pueden darse algunos elementos emergentes que la organización no tenga identificados en sus matrices de riesgo. Yo finalizo considerando que en Colombia las industrias vienen haciendo trabajos muy interesantes en integración de datos y visibilidad de recursos. Se ha venido hablando de un concepto que se llama torre de control, y esto es un sistema central definitivamente que recoge y visualiza todas las variables y el progreso de la cadena de suministro. Proporciona alertas de desviación, ayuda a implementar acciones correctivas inmediatas, y esto ayuda finalmente a alinear el desempeño de la estrategia, con la estrategia de la organización. Entonces, la torre de control creo que proporciona capacidades que pueden ser aprovechadas para detectar y actuar sobre riesgos y oportunidades. Ok, Andrés, muchísimas gracias por esa apreciación. Tengo una pregunta. ¿Consideras que actualmente el sector transporte en Colombia está tomando como tendencia este tipo digamos, de metodología o de rigurosidad para el manejo de su información, o lo aceleró la pandemia? No, definitivamente el tema de manejo de la información ya está inmerso en la estrategia de las organizaciones. Ya vemos empresas de transporte de carga desarrollando tecnologías en torres de control para tener visibilidad del negocio. Entonces es un tema que, como digo, ya se viene trabajando muy seriamente en Colombia en algunas empresas y generadores de carga, y han tenido unos resultados exitosos. Hey Andrés, muchísimas gracias por tu participación. Le recordamos a todas las personas que están ingresando a este segundo workshop de Allianz, por favor asegurarse en que su cámara esté apagada. Esto con el único objetivo de que la transmisión sea lo más agradable, no tengamos inconvenientes con el sonido. Así podemos tener una dinámica mucho más fluida. Las preguntas que tengan ustedes sobre el tema, vamos a destinar 15 minutos terminando la reunión para poderlas responder o resolver. Así que estamos muy atentos a todas sus inquietudes, vayan tomando nota y con el mayor de los gustos las vamos a sortear. Seguimos con el segundo tema, un tema muy dentro de lo que hemos visto. El teletrabajo ha visto muchas variables, ha habido muchas situaciones que se han presentado. Entonces vamos a darle la opinión de este tema y abrir de pronto un poco de contexto con Mauricio Martínez y la persona o el panelista que vamos a preguntar sobre este importante tema. Sí, yo lo que quería era poner este tema del teletrabajo, era hablar en general de la virtualización. Y aquí, como tenemos una mezcla entre lo que es la actividad de seguros, la intermediación de seguros y la logística, pues definitivamente son diferentes las aproximaciones. La logística, si hay una actividad que no se detuvo en ningún momento, ha sido el transporte y todo lo que tiene que ver con esto. Y evidentemente, pues, conductores, personal de almacenes, esa parte, pues, obviamente que no tiene manera. Pero entonces la idea es un poco enfocarnos en esta virtualización. ¿Qué mejor ejemplo que cuántas oportunidades tenemos de estar como en este momento conectadas más de 100 personas para hacer estos encuentros con mayor, digamos, frecuencia y con esta facilidad e informalidad de alguna manera que nos permite hablar? Entonces sí quisiera ver desde cada uno de los puntos de vista que los panelistas puedan darnos, es esta virtualización de alguna parte de la actividad, cómo se ve a futuro, ha servido. A mí me parece que sí, diría que todos los procesos de capacitación, ahora como que la gente tiene o más tiempo o mayor acceso, hace que sea una herramienta que antes estaba un poco subutilizada. No sé, Raúl, ¿con quién vamos a continuar? Yo creo que este es un tema muy propicio para que Pilar González, que estaba en el día a día con la actividad del transporte, que pues hay una mixtura de procesos, tanto administrativos y operativos,
tiene, digamos, una visión mucho más amplia. Pilar, bienvenida a este segundo workshop. Hola, ¿cómo están? Bueno, digamos que nosotros debemos partir de este tema del trabajo en casa, porque yo creo que hay que darle el nombre correcto, que es trabajo en casa, en dos grandes bloques. El bloque que es de cara al transporte directo, como son los conductores, como son las personas de cargues y descargues, las personas que hacen los despachos, que no pueden hacer virtualización, porque es que su trabajo pues no se lo permite. Entonces, frente a eso, digamos que en el sector del transporte, pues tuvimos este grupo de personas expuestas, digamos, en un tema de pandemia un poco complicado, en un cero trabajo virtual y una actividad que nunca paró. Pero a nosotros, digamos, como compañía nos dejó una gran enseñanza y son las otras personas que están en el back, que pensábamos que era imposible trabajar desde la casa. Es más, en algunas oportunidades proponíamos hacer unos ejercicios, venga, hagamos un ejercicio, mandemos gente a trabajar desde la casa y pues, hombre, en juntas directivas y dueños de las compañías, la primera respuesta era, no, pues, ¿cómo vamos a trabajar desde la casa? Se pierde el control. Pero en realidad cuando vos tenés equipos de trabajo que están comprometidos con las compañías, que saben lo que tienen que hacer, tenemos unos procedimientos definidos claros, unas herramientas informáticas que no pueden fallar, porque la virtualización y trabajar desde la casa es tan eficiente como las herramientas informáticas que las compañías tengan, que de verdad tu software corre en la nube, que de verdad puede hacer unas reuniones virtuales efectivas. Si eso funciona, para nosotros el ejercicio de la virtualización fue todo un éxito. En realidad nosotros hoy borramos un paradigma, porque eso era un paradigma de nuestra administración, y hoy pensamos que lo que son la gente comercial, la gente de operaciones, puede trabajar desde sus casas y puede hacerlo de una manera muy eficiente. Nosotros, la verdad, tuvimos muy buenos resultados, inclusive en sondeos que hicimos con muchos de nuestros clientes, ni siquiera notaban que la gente no estaba en la oficina. ¿Por qué? Porque nuestras herramientas funcionaban bien. Entonces yo creo que la clave del éxito de esto son unos procedimientos muy claros, una buena administración de riesgo, que lo hemos visto en las conversaciones anteriores. Andrés hablaba de la administración del riesgo. Digamos que en este tema de la administración del riesgo va mucho más allá que el que nosotros hacemos normalmente en el transporte, y es cómo administramos esos riesgos que son inherentes a trabajar desde la casa. Si lo logras hacer, tienes unas buenas herramientas informáticas, eres juicioso, administras bien los equipos de trabajo, la verdad es que para nosotros el trabajo en casa llegó para quedarse. De la gente que está en el back, de la gente que está al frente de la carga, pues es imposible hacerlo, pero de las personas que están en el back es un éxito rotundo, y creo que eso ayudó para todos, y la gente hoy valora muchísimo trabajar desde la casa. Muy pocas personas, en realidad, por lo menos desde mi experiencia, quieren regresar, y para nosotros los resultados fueron muy buenos y no nos podemos quejar, y creo que vamos a seguir en este tipo de trabajo. Ok, Pilar, ¿qué opinas sobre la tendencia actual? Hay muchas personas que creen que es mucho mejor y más eficiente la oficina. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál puede ser, de acuerdo a tu apreciación, el destino de los espacios físicos, y más cuando se han invertido dinero en su construcción, su adaptación? ¿Cuál puede llegar a ser, o es un tema más que todo de transición? No, sabes que yo creo que no va a haber transición. Yo creo que las compañías en su gran mayoría se van a quedar trabajando desde la casa, sobre todo algunas labores que no necesitan estar en la oficina. Lastimosamente ahora las compañías estamos viéndonos en la obligación de validar qué vamos a hacer con esos espacios físicos, porque estoy segura que a muchas empresas, por lo menos lo digo desde la dirección de una compañía, estamos pensando, ok, ¿ahora qué hacemos con todas estas oficinas que están desocupadas y que al futuro de verdad vemos que no las vamos a volver a ocupar? Nosotros hicimos como un sondeo, y no solamente lo hemos hecho al interior de la empresa, sino como haciendo como un sondeo en el exterior, a ver la gente cómo ve esto. Hay personas que le hace falta estar en la oficina e interactuar, pero es más un tema como personal de relacionarse, ¿cierto? Pero a nivel del trabajo, no, la verdad es que el resultado es muy bueno. Yo creo que el reto ahorita de las compañías es entender qué va a hacer con estas grandes moles y qué va a hacer con sus oficinas adaptadas, con aires acondicionados, con redes, con internet, bueno, con un montón de cosas que tenemos que hacer para que funcionen. Entonces yo creo que hoy tenemos un reto de planeación y un reto de optimización de recursos, porque de verdad soy una convencida
que el trabajo en casa vino para quedarse y sobre todo ahorita con la nueva reglamentación que está sacando el Estado para que los empleados se sientan tranquilos y cómodos de trabajar desde su casa. Muy bien, Pilar. No, pues es un concepto muy interesante y sí hay que tener en cuenta también qué tan adaptados estábamos en lo que comentabas, la intranet, el tema del trabajo en nube, qué tan preparados y algo muy importante que hace parte de la administración del riesgo, que es la seguridad de la información. Me adelanto un poco a uno de los temas que viene más adelante, pero eso debe ser una tendencia de cuidado, pues el tema de nuestra información, eso está muy conectado al Big Data. Hoy por hoy la información es una fuente muy grande de mercado negro. Anteriormente, hablando 10, 15 años atrás, lo tangible tenía mucho protagonismo en el tema de hurto o de sustracción, pero ahora también este tema intangible o información es muy relevante. Agradeciéndote mucho, Pilar, por tu participación. Nos gustaría escuchar a José Hernán del Frente de Seguridad. ¿Qué opina sobre este tema tan importante, el teletrabajo? ¿Llegó para quedarse? Completamente conectado con el argumento de Pilar, como ella lo mencionaba. Actualmente el teletrabajo es una tendencia que pues otrora era básicamente una idea, era simplemente un proyecto de muchas organizaciones, la idea de poder llevar procesos, actividades, trabajos, áreas inclusive, a unos escenarios de trabajo un poco más, abro comillas, domésticos, desde la casa. La pandemia hace un año o la situación de aislamiento preventivo para todos nos supone un ejercicio en el cual lo que era una idea se convierte en una realidad absoluta y no solamente con un escenario de transición, sino en una decisión inmediata, o sea, en un tema de sí o sí debemos empezar a trabajar. Entonces, parece que ese aislamiento lo que nos llevó fue a reorganizar, reestructurar procesos, hacer unas muy buenas métricas en lo que tiene que ver con respecto al tema de administración y gestión del riesgo, con la tecnología como uno de los principales apalancadores en el tema del teletrabajo. Y esos dos elementos, pues digamos que nos dan hoy una conclusión absoluta, y es que definitivamente el teletrabajo llegó para quedarse. Y muchas de las compañías pues afrontarán un reto muy grande hoy, también lo preguntabas ahora, Raúl, es el reto de qué hacer con las oficinas, qué hacer con la estructura física. Sin embargo, a ese tipo de retos seguramente llegarán respuestas también muy rápidas, donde las empresas encontrarán de pronto unos espacios alternos o unos usos alternos para esas grandes estructuras que se tienen hoy. Y definitivamente no es solamente un modelo de millennials o de nuevas generaciones del trabajo. Creo que a otras generaciones también, más que tocarnos, adaptarnos, básicamente lo que logramos fue entender ese gran reto que nos suponía poder desarrollar procesos, empezar a perseguir objetivos y que la asistencialidad se desplazara por un tema y un ejercicio concreto de actividades. Muchísimas gracias, José Hernán, por tu apreciación. Este es un momento para agradecer en sala, tenemos más de 100 personas. Nuevamente, gracias por acudir a estas convocatorias de Allianz Seguros a través de su área de administración del riesgo. Agradecemos esta convocatoria tan importante y es un aliciente para seguir con este tipo de eventos que nos acercan cada vez más a ustedes. Sobre el teletrabajo, me gustaría también de pronto una opinión sobre el tema de Juan Carlos Martínez desde la óptica técnica. ¿Cómo ve esta adaptación? Bueno, mientras restablecemos a Juan Carlos, Mauricio, te doy paso con un tema muy importante que es el rol del intermediario o corredor de seguros en la actual situación de pospandemia. Mauricio, doy la palabra. Gracias, Raúl. Bueno, hay graves si se nos cayó Juan Carlos Martínez, porque era él el que yo creo que tiene como esa interacción con los intermediarios más en el día a día. Bueno, entonces, cuando estábamos planteando este tema, la idea era un poco
entender cómo esa transformación que ha tenido que hacer en general todo el negocio, pero sobre todo el intermediario, que era el encargado de tener ese contacto, digámoslo, físico, normal con los asegurados, que era el puente, cómo se ha transformado eso. Desde mi punto de vista, lo he visto que lo que he podido apreciar, es que han creado unos puentes. En muchas ocasiones es el broker quien facilita el puente, digámoslo, técnico, ¿no? Facilita la plataforma, hace la convocatoria. También he visto que el grado de interacción se ha vuelto más estrecho en todo lo que hablaba hace un rato de capacitaciones y tal. Y sí me gustaría oír la opinión de cómo ven ustedes esta transformación de lo que hace el intermediario bajo esta nueva realidad de virtualidad, de teletrabajo, de no tener un contacto físico tradicional. Bueno, yo creo que pues el rol del intermediario pues es una parte, desde el punto de vista de la industria de seguros, pues una parte esencial de nuestra interacción y de nuestra comercialización y de el puente que ha sido siempre entre el generador del riesgo y quien ayuda a transferirlo a quien decide aceptarlo. Digamos, desde la experiencia, lo que hemos visto, estoy completamente de acuerdo con Mauricio en cuanto que sigue actuando como un facilitador. Lo hemos visto en este último año de restricciones o de pandemia, en que sí han tenido una interacción y han seguido ejerciendo su rol de facilitador desde el punto de vista no solo operativo de comunicación, sino también desde el punto de vista técnico y de entrega de ese valor. Ahora bien, lo que nosotros sí, con mi apreciación muy personal desde el punto de vista de cuál es el rol, definitivamente pues se ha perdido un poco o se ha tenido que aprender sin esa, digamos, esa esencia. Yo en mi caso personal soy de la vieja escuela, llevo muchos años en el rol de industria aseguradora, donde siempre hemos dicho que es un negocio de personas y llevamos un año de ser un negocio de pantallas. Entonces yo creo que ese tema es un tema que los ha llevado realmente a reinventar en mucha de su forma como interactúan con sus clientes y cómo interactúan con los mercados que atienden a estos clientes. Ahora bien, desde el punto de vista de las experiencias o como vemos, hay muchos de estos intermediarios que ya llevan algún tiempo trabajando en este tipo de trabajo en intermediación virtual. Y sí, definitivamente creo que tendrán los que ya han acelerado esos procesos de digitalización de sus negocios y de su intermediación, que se ha acelerado, creería que en todas las áreas, desde la gente individual hasta la agencia de seguros o el mismo corredor local o corredor internacional. Han visto la necesidad de realmente de fortalecer esa propuesta de valor. Esto ha acelerado mucho, si miramos un poquito nuestra industria, tal vez las áreas donde más recursos ha recibido en inversión es las fintech. Entonces, sí veo un reto grande para la intermediación, de ver cómo pueden seguir ocupando los espacios que han ocupado tradicionalmente y cómo pueden, no digamos esa palabra hoy en día, a todos nos aburre un poco reinventarse, pero sí ver cómo pueden hacer ese proceso de intermediación, ese proceso de interacción con su cliente, con su asegurado, de una manera, una mezcla entre virtualidad y servicio y propuesta de valor, porque las fintechs están aquí al lado. Las plataformas hoy en día digitales, en algunas de las líneas, pues digámoslo que su intervención se ha visto afectada. En nuestra área, pues definitivamente es un área un poco más compleja de lo que puede ser, no sé, una línea como
los autos, en la cual pues la parte de digitalizar o la forma de comercialización ya lleva digitalmente varios años, pero en el tema de transporte sí, su rol va a seguir siendo esencial, porque pues, es el asesor del cliente, del asegurado. Su rol es absolutamente fundamental para nuestra actividad. Pero sí creo que va en muchos, en los que ya lo están haciendo, en los que todavía están pensando en hacerlo, sí creo que esos procesos van a cambiar, y los que no estén preparados, adaptados, pues esos espacios los van a ocupar, digámoslo, intermediarios virtuales, por decirlo de alguna manera, fintechs. Muchas gracias, Juan Carlos, por esa apreciación, y muy importante también decir que esto es una oportunidad para reinventar la estrategia de acercamiento entre aseguradora, asegurador y ese puente, el corredor de seguros. El tema de mejorar su oferta de valor es importante en esta situación. No sé, Mauricio, si tiene algún punto adicional que aportar a este importante tema de la importancia o el rol que toma el intermediario de seguros en esta actual realidad. No, quisiera básicamente era volver a recalcar que en efecto en lo que yo he podido apreciar, no solo en Colombia, en México, en Perú, sí he visto una mayor interacción. Es como más fácil, ¿no? Antes toda esa cuadrada de citas y tal físicamente era muy complejo, y pues para la carga de trabajo del intermediario y tal también se hacía más complejo. Creo que de cierta manera, dentro de las limitaciones que hay, ha ayudado para que todos los temas de prevención y tal fluyan más. Perfecto, Mauricio, muchas gracias. Doy la oportunidad para volver a recalcar la alta participación de todos nuestros invitados a este segundo workshop. Ya tenemos un registro de más de 120 invitados. Nuevamente agradecerles esta oportunidad de escucharnos y acercarnos a todos ustedes. Bueno, después de este tema tan interesante, vamos a hablar algo muy importante, no solamente para las empresas de transportes, sino para exportadores, importadores, sobre el cambio de la tendencia. Ha cambiado de pronto la tendencia en temas de robo de mercancía en Colombia. Hemos tenido algún cambio significativo del año 2019 al 2021. Han cambiado los apetitos de la delincuencia. Me gustaría cederle el micrófono a José Hernán para que nos pueda aportar sobre este interesante tema que a todos nos interesa. Gracias, Raúl. Claro que sí. Cuando nosotros empezamos a mirar este tema, cuando nosotros empezamos a profundizar un poco más en cómo se ha venido comportando y cómo se ha venido desempeñando la delincuencia en el país, definitivamente nos tenemos que remitir al tema cifras. Al nosotros empezar a valorar como esas cifras en el tema de hurto a nivel nacional, al menos en lo que nosotros vemos o tenemos relacionado con el tema de carreteras del país, hemos notado una disminución muy representativa en lo que tiene que ver con respecto a temas de piratería terrestre. En una comparativa, cuando uno la establece entre el año 2019 y el año 2020, uno, de acuerdo con lo que verifica en las páginas de las autoridades principales del Estado, encuentra que hay una disminución de cerca del 7%, del 18% en lo que tiene que ver con respecto a los temas de piratería terrestre o afectaciones de piratería terrestre a nivel de carreteras nacionales. Sin embargo, cuando nosotros nos vamos a mirar cómo están las situaciones en las principales ciudades del país, y cuando empezamos a mirar de pronto un tema mucho más puntual a nivel de cada una de las ciudades, encontramos que los indicadores y los índices del robo de mercancía vienen en unos niveles pues bastante elevados. Esos temas de una u otra manera vienen muy relacionados con las situaciones que nosotros en la actualidad estamos viviendo frente a los temas urbanos. Cuando nosotros vamos a mirar cada uno de esos temas, empezamos a ver que, por ejemplo, a nivel carretera, los temas de puestos de control, la gran preparación que hoy tienen las empresas de transporte para movilizar y la gestión de riesgo que han venido realizando en cada una de estos procesos de despacho y tránsito de carreteras,
han tenido unos efectos muy interesantes, sumado a eso pues como una operatividad muy alta de la institucionalidad, perdón, en este caso Policía Nacional, que es quien nos entrega estas cifras que son tan importantes. Cuando las miramos dentro de las ciudades, empezamos a ver que los robos en el tema de mercancía de e-commerce, en el tema de distribución de última milla, sí se ha presentado un incremento mucho más alto. Ese tema de robo viene muy relacionado con problemáticas sociales que yo creo que todos hemos venido conociendo en cada una de las ciudades donde estamos. Cuando vemos ese tema, vemos que los altos niveles de desempleo generan una búsqueda, entre comillas, alternativa por parte de los grupos delincuenciales o de ciertos grupos sociales. El tema de la informalidad también viene generando un riesgo y una brecha supremamente grande para que estos grupos empiecen a hacer reclutamiento a nivel urbano de personas donde abusan, abro comillas, con el tema de su necesidad y empiezan a generar este tipo de elementos o de riesgos que se empiezan a dar a nivel urbano. Y obviamente, y no se puede desconocer, que dentro de cada una de las principales ciudades del país se han venido dando grupos emergentes y bandas que han tenido unos impactos supremamente fuertes en lo que tiene que ver con respecto a los ejercicios de distribución urbana y de última milla. Entonces uno podría concluir, o de una manera muy general, que a nivel de tránsito primario, a nivel de movilización de carga de punto a punto, hay una seguridad o hay un trabajo muy interesante en términos de seguridad para las operaciones. Sin embargo, en la parte de seguridad urbana hay unas grandes oportunidades que cada uno de nuestros gobiernos municipales, obviamente trabajado en conjunto con la autoridad, deben empezar a hacer unas acciones mucho más concretas para ir mitigando este tipo de impactos y riesgos que obviamente afectan muchísimo el ejercicio final, que es la llegada de los productos completos para cada uno de los compradores. Muchísimas gracias por esa apreciación. Te quería hacer una pregunta. ¿Crees que el trabajo en casa en los departamentos de control tráfico ha afectado la reacción o al contrario han mejorado o se mantienen igual? Yo creo que el tema del control tráfico lo vamos a integrar con dos elementos muy importantes. Por ejemplo, ahorita Oscar Andrés nos hablaba acerca del concepto de torre de control, que es una integración tecnológica muy interesante. Permite que los funcionarios puedan realizar sus actividades desde casa, y esa realización de actividades, esa visualización perimétrica de toda la operación apalancada en la tecnología, digamos que nos saca de la discusión de si el área de tráfico está trabajando dentro de la sede de la empresa o bien si el funcionario que está desarrollando sus actividades con unos protocolos muy bien definidos, con un paso a paso muy específico a la hora de generar y adelantar el control de la flota, obtiene los resultados satisfactorios que, digámoslo así, se han venido desarrollando. Son varias empresas, inclusive empresas afiliadas nuestras, que han tenido el modelo de control tráfico manteniendo el aislamiento preventivo, haciéndolo a través del teletrabajo. Entonces, aquí también derrumbamos un mito muy importante, y es que las centrales de monitoreo son lugares completamente cerrados, vedados, para que absolutamente nadie pueda tener contacto con ellos, sino que dentro de la nueva normalidad han generado el mismo control de tráfico en los mismos turnos, con unas operaciones muy densas de transporte a nivel nacional, pero también de una manera segura y con unos protocolos y unos procesos muy bien descritos que les garanticen el resultado que efectivamente esperan estas áreas de tráfico. Ok, muchísimas gracias, José Hernán, por esa apreciación. Me gustaría de pronto que nos compartiera, no solamente a mí, sino a todos los participantes, desde la visión de transporte, Pilar González, cómo percibe este tema de tendencia de robo. ¿Ha cambiado, sigue igual o ha mutado? ¿Yo qué pienso? Mira, yo pienso que el año pasado fue un año atípico. Solamente el estar encerrados todos en la casa pues tampoco era que permitiera una movilidad a nivel país. Yo pienso que uno debería, para hacer este análisis, hacer de cuenta que el año 2020 en este tema no existió, para poder hacer una medición real. Si bien es cierto, pienso que en las carreteras ha disminuido el tema de piratería y el tema de siniestralidad, se mantiene el tema de accidentalidad, porque ese es un tema que es inherente al simple hecho de manejar un equipo.
Creo que los hurtos se han vuelto un poco más sofisticados, como digo yo, ¿cierto? Ya no es el típico hurto que para la camioneta Loop. Yo llevo muchos años en esto, yo seguramente ya no será una camioneta Loop, sino cualquier otra camioneta que se atraviesa, para la tractomula, baja el conductor, se le roba el camión. Bueno, yo esa historia me la sé de memoria, pues porque me han pasado muchas veces en estos años que llevo en este negocio. Creo que han cambiado la forma de actuar. Hoy vemos unos hurtos un poco más sofisticados, sacando contenedores con tecnología de sociedades portuarias, lo que hablabas, el tema de la información era un tema clave. Entonces, sacando citas con claves que no sabemos de dónde salen, y sacando los contenedores a nombre de empresas de transporte, contenedores demasiado costosos. Entonces, para traer un ejemplo que me parece muy preocupante, donde hoy estamos viendo unas bandas de piratería que son demasiado sofisticadas, que hacen cosas que uno no se imaginaba que pudieran hacer, por referirnos a unos casos muy particulares que han sucedido. Otro que veo que se ha aumentado muchísimo es el hurto dentro de los parqueaderos. O sea, para nadie en este país desconoce que nosotros no tenemos unos parqueaderos que podamos decir que son parqueaderos 100% seguros, a menos que sean los de nuestras propias compañías. Entonces, hoy parqueadas el carro, entonces ya está que ingresan, violan los sellos de seguridad, inclusive los sellos satelitales, entonces dejan de reportar. Bueno, mejor dicho, uno no se imagina la cantidad de cosas que pueden hacer, que van mucho más allá de lo que uno piensa que podría ser una banda de piratería como la conocíamos en el pasado. Entonces, pienso que puede que la piratería haya rebajado. Sin embargo, yo esperaría a ver qué va a pasar en este año, una vez se reactive un poco más la economía y tengamos libre movilidad por todo el territorio nacional, a ver si se van a mantener las mismas tendencias del año pasado, y tendría muchísimo más cuidado en hurtos que son más especializados, como los que les acabo de contar ahorita, donde uno se queda sorprendido en la forma en cómo los ladrones actúan y lo que está pasando. Entonces, hoy puede que no tengamos la misma frecuencia que teníamos antes, pero pienso que los hurtos son mercancías muchísimo más costosas de lo que pasaba antes. Ok, Pilar, muchísimas gracias por esa apreciación. Cerramos este bloque sobre hurto de mercancías en esta nueva normalidad, y les informamos a todos nuestros participantes que en pocos minutos, faltando 10 minutos para las 7 de la noche, vamos a abrir el chat para recibir las diferentes preguntas que han ustedes recaudado en este conversatorio muy corto. El tiempo es muy limitado, pero esperamos que sea un abrebocas para tener otra oportunidad de reunirnos, pero tener en cuenta que vamos a utilizar el mecanismo de levantar la mano, el cual está ubicado en la parte superior derecha, y recibir cada una de sus preguntas. Vamos a cerrar este bloque de preguntas con el quinto tema, que es cambios en la demanda y oferta de seguros. Le doy la palabra a Mauricio Martínez. Sí, Raúl, de lo que se trata en esta intercambio opiniones es los retos que ha traído esta nueva realidad a la que nos hemos visto expuestos. Definitivamente, y pues el tema que siempre puede saltar como primera curiosidad es la logística, por ejemplo, de todas estas vacunas que requieren ultracongelación y una cadena de fríos tan compleja como la que se requiere, la necesidad de atender con estos productos a pues, todo el territorio nacional de cualquiera de nuestros países, y eso conlleva en efecto unos retos que son nuevos. Lo mismo, todas esas preguntas que durante la pandemia hubo respecto a la activación o desactivación de las coberturas y del volumen de comercio que se estaba dando. Todo ello ha traído unas condiciones peculiares, y a eso le sumamos lo que acertadamente Pilar decía: el 2020 uno no lo debía contar casi por siniestralidad, porque pues, las condiciones eran muy diferentes
y entonces se presenta hoy por hoy como reto, unas necesidades de aseguramiento contra un desempeño pues muy positivo, porque el año pasado pues no hubo siniestralidad, pero que de verdad estamos avanzando hacia otras realidades. El tema cibernético, no sé si sea correcta el usar la expresión de seguridad cibernética, porque muchas veces el robo es bastante, digamos, es sofisticado en términos de cómo era antes, pero es bastante simple, es porque lo usan a través de un email, ¿no? Y reemplazan a las personas y tal, o sea, no es un software o algo así. Pero definitivamente la automatización de operaciones abre esa brecha grandísima, y lo estamos viendo en todos los países donde están sacando contenedores de los puertos con suplantación y tal, que ya vienen, como Pilar lo decía, con obtención de claves, con alteración de documentación electrónica y tal. Entonces ahí sí me gustaría oír a Juan Carlos Martínez de cómo ha apreciado esto, el que recibe todo tipo de riesgos y los está manejando. Juan. Juan Carlos Martínez, agradecemos a Nelson Neira a apagar su cámara para poder tener una mejor recepción. Muchas gracias. Le doy la palabra a Juan Carlos. Bueno, hablando de la virtualidad, he tenido, por ejemplo, en este foro un internet tipo árbol de Navidad bastante intermitente, entonces, pero alcancé a oír el principio de la opinión de Mauricio, y nosotros, desde el área donde yo lo estoy viendo, desde la demanda, oferta de seguros, sí ha habido un evidente, digámoslo, no cambio sobre nuevo tipo de coberturas, pero sí bastante, digámoslo, incertidumbre o ampliación sobre las coberturas actuales, un poquito llevadas por la pandemia, donde de alguna manera en algunos otros foros lo comenté sobre nuestra obligación, o no nuestra obligación, pero sí nuestra responsabilidad como industria aseguradora en transportes, que decía, bueno, la cobertura de pandemia en transportes está cubierta, pues no está cubierta, pero lo que sí vimos fue de algunas maneras un poquito de incertidumbre de si las coberturas eran adecuadas o no adecuadas, si podíamos extender esas coberturas a los temas, como menciona Mauricio, esta misma virtualidad ha abierto unos temas, unas brechas de exposición bastante grandes, un tema de una siniestralidad más basada en lo cibernético que en lo que más estamos acostumbrados, que era lo físico, el atraco, el robo. Hoy vemos la suplantación electrónica, la suplantación cibernética, que definitivamente como industria tenemos que ir buscando cuáles son, o ir creando, o ir viendo cómo podemos adaptar esas nuevas necesidades que nos ha obligado esta nueva realidad, a ver si nosotros como industria y en nuestra responsabilidad, digámoslo, como industria, es cómo se pueden llegar a incluir esas nuevas exposiciones que de alguna manera en el seguro de transportes, que es el que nos une hoy día, pues no eran tan evidentes, eran más bien un poquito escasas. Hoy en día son mucho más frecuentes. Entonces yo creo que desde el punto de vista de oferta y desde el punto de vista de demanda, sí hemos visto que los clientes están demandando coberturas un poquito que no estaban muy en el día a día o en la cabeza de su exposición o de su forma de hacer el negocio. Y desde el punto de vista de industria de seguros, como oferta, sí tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Creo que nos debemos y tenemos que seguir trabajando en el mismo, de buscar unas soluciones de cobertura o de aceptación de transferencia de riesgos mucho más
amplias o mucho más enfocadas a este tipo de nuevas realidades que básicamente están sobre la misma virtualidad o digitalización de nuestras operaciones. Gracias, Juan Carlos, por esa opinión. Cerrando este bloque, les quiero decir a todos ustedes que ya está habilitado el chat para sus preguntas. Recuerden levantar la mano por medio del dispositivo, parte superior derecho, para poder darle la palabra. A partir de ese momento, a cualquiera de los temas que hemos hablado, podemos realizar ese tipo de apreciaciones. Tenemos una pregunta en sala, Pilar. No, ven, yo levanté mi mano porque yo quiero hacer un cierre pequeñito al último tema, que me parece que es el dolor o lo que las empresas de transporte hoy necesitamos. No, yo creo que hoy las compañías de seguros tienen un reto no solamente en el tema de virtualidad, hay un reto de ofrecer unas pólizas más integrales donde nosotros como transportadores estemos un poco más tranquilos. Creo que eso no solamente nos lo dio el tema de la pandemia, hoy tenemos unos temas de unos transportes más complicados, de refrigerados, de mercancías delicadas, que es un hecho, o sea, el país todos los días por el tema de balanza comercial, por el tema de desarrollo tecnológico dentro de Colombia, hace importaciones muchísimo más costosas que lo que hacía antes. Entonces, los movimientos de estas mercancías dentro del territorio nacional son bien complejos. Entonces, más como yo quería hacer como una pequeña reflexión con respecto a esto. Si bien la pandemia no nos ha exigido tener unos nuevos productos, digamos que esta nueva modernidad o este país hacia donde vamos sí necesita unas pólizas un poco más integrales donde nosotros como transportadores podamos estar más tranquilos en coberturas y en diferentes productos en el mercado, porque hoy es de verdad un poco complicado para nosotros el tema de asegurabilidad. Ok, Pilar, muchísimas gracias. El tiempo realmente vuela con estos temas tan importantes y tan interesantes. Les dejé en el chat un taller muy importante para interactuar y conocer la opinión de todos ustedes, para que lo desarrollen. En este momento lo único que tienen que hacer es dirigirse a este sitio web que se llama slido.com y colocar este código numeral 79 97 2577 o simplemente acercar su dispositivo móvil en la pantalla. Es una opinión de lo que hemos venido desarrollando. Vamos a dar un tiempo para que participen ustedes a través de esta actividad. Queremos conectarnos con todos ustedes y obviamente abrir en estos pocos minutos la oportunidad de alguna pregunta de nuestros panelistas. Aquí estamos hablando, tenemos un participante, animémonos con la participación. ¿Cree relevante la implementación a corto plazo del Big Data en su operación? Hablándolo desde el punto de vista particular de cada una de sus compañías. Pueden ir opinando, es una respuesta totalmente anónima y nos ayuda a conocer un poco más y ampliar sobre temas de interés que podamos abordar en futuros eventos. Mientras estamos participando en nuestro taller, solamente me queda agradecer a cada uno de los panelistas, a Mauricio Martínez por ayudarme a liderar todo este conversatorio y abrir que cada uno de ustedes abra micrófonos para obviamente una reflexión final y así dar por terminado este evento. Le doy la palabra a Carolina, nuestra directora de riesgos. Mientras Carolina está, le damos la palabra a Juan Carlos Martínez, una última reflexión sobre este evento. Bueno, yo definitivamente creo que parte y de alguno de mis compañeros de este seminario, lo que yo sí creo es que definitivamente esta virtualidad y esta nueva realidad nos ha permitido de alguna manera facilitar este tipo de eventos, este tipo de conversatorios, y finalmente yo he sido un gran defensor que el compartimiento de la información entre los mismos actores de la cadena no puede dar otro resultado que el fortalecimiento de la industria en la que estamos. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Juan Carlos. Le doy la palabra a Pilar González. Bueno, pues mi última reflexión es, hombre, creo que estamos en una nueva visión del futuro, la virtualidad, adaptarnos a un montón de cosas, de compras por internet, a pasar más tiempo en la casa, que yo creo que eso a todos nos ha afectado. Creo que ahora lo que tenemos que hacer es tener nuestras mentes abiertas realmente al futuro, a entender la virtualidad como una nueva forma de ver las cosas que nos permiten hacer seminarios como este o conversatorios como este y en realidad mantener a nuestra gente un poco más capacitada que lo podríamos hacer antes. Es una invitación a prepararnos a enfrentar un futuro que yo creo que es diferente de aquí en adelante. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Pilar. Le cedo la palabra a Andrés Navarro de TDM. Sí, Raúl, digamos que en el tema del cierre y como conclusión también quisiera hacer una reflexión frente al tema de la virtualidad. Yo creo que no podemos pretender conectar el mes de marzo del 2020 con el marzo del 2021. Yo creo que definitivamente tienen que haber cambios al interior de las organizaciones y tienen que estar enfocadas en la protección de las personas y la productividad de las mismas. Entonces, el llamado es hacer temas diferentes. Hay cargos críticos, operativos, que pues, obviamente tienen que estar en las instalaciones, pero creo que el llamado es a ser eficientes. Yo creo que el venir a unas instalaciones a digitar en un computador, pues bien lo pueden hacer uno desde la casa. Yo creo que hoy por hoy venir a las instalaciones para tener conversaciones con la gente, tener cercanía, que realmente es muy necesario, y con los clientes y proveedores y con el personal de diferentes áreas. Entonces yo creo que es el llamado a generar espacios amables en las instalaciones y tener el tema de alternancia. Pensaría yo que ni es 100% en la casa ni 100% en la empresa. Ok, Andrés, muchísimas gracias. Le damos la palabra a José Hernán. Raúl, muchas gracias. Creo que una reflexión muy importante es que nos vamos a enfrentar a un año muy retador. Ahorita escuchaba que el 2020, uno podría decir que casi que fue un año donde difícilmente vamos a poder tener como una caracterización específica de algunas cosas. Entonces, volver a la normalidad, que yo creería que no sería una normalidad, sino que es una construcción diferente hacia adelante, genera unos retos muy importantes para todos, desde la administración del riesgo, desde la concepción misma del trabajo y empleabilidad, y desde la reactivación misma que el país y la economía necesitan en este momento. Entonces, mi reflexión es que debemos mirar este año con mucha más energía, con mucha más propositividad, y obviamente que no perdamos de vista como esos objetivos primarios a nivel organizacional y obviamente a nivel de comunidad, como este tipo de espacios que nos dan la garantía de conversar en torno a temas comunes para todos nosotros. Muchas gracias, Raúl. Gracias, José Hernán, y robándole 2 minutos de su tiempo, cerramos con Mauricio Martínez. Raúl, pues a mí lo que me parece importante de este ejercicio, y voy a retomar algo de lo que dijo Pilar en su momento, tenemos que estar preparados porque hemos estado en una situación en la que favorecía de cierta manera todo el tema de menor siniestralidad, incluso aunque Pilar decía que continuaba los accidentes en carretera y tal, seguramente fueron menos porque había menos carros y menos gente en la calle, en las carreteras. El control era más fácil, el que se podía ejercer en esos momentos. Entonces tenemos que estar listos con las herramientas que hemos aprendido a usar durante esto, o que se han acelerado, que la verdad que en Latinoamérica estamos más atrasados, pero pues nos vimos en la necesidad urgente de ponerlas en práctica rápido, pero estar listos y no bajar la guardia como siempre lo hemos hecho, porque la complejidad que se nos viene después de un reversazo económico como el que hemos sufrido y tal, seguramente va a traer consecuencias en la seguridad de la logística. Y la sofisticación, lo que también mencionó Pilar, es los riesgos que ahora esta virtualidad, nuevos riesgos que trae la seguridad de la información.
Gracias, Mauricio. Agradecerles a todos ustedes su participación. Recordarles que el área de administración del riesgo es un departamento muy cercano a cada uno de ustedes. Allianz Seguros sigue siendo una compañía muy cercana a todos sus asegurados, corredores de seguros, y vamos a seguir adelante con este tipo de iniciativas, poder conversar con ustedes. Sé que una hora es muy poca, pero la idea es poder tener estos espacios. A nombre de todo el equipo de administración del riesgo de Allianz, a nombre de todos sus funcionarios, agradezco este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén todos muy bien. Me despido hasta acá. Adiós.